Hola mis queridos amigos, mucho gusto, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente es maravilloso. Vamos a hablar del tema de los deseos. Son frecuencias bajas todavía, pero aquí hay un cambio significativo. Cuando un deseo te impulsa, cuando un deseo te frena, cuando esos deseos son realmente por aspectos positivos o aspectos negativos, sus características y cómo salir de esos deseos negativos y encontrarnos con una frecuencia que me conduzca no solamente al deseo, sino la intención de generar resultados positivos. Entrando en materia del nivel de deseo, calibra el 125. Su visión de Dios es totalmente negativo, es el concepto del deseo de perjudicar o fregar a otras personas. Visión de vida decepcionante, el nivel deseo, logaritmo 125. Estamos hablando de los niveles de conciencia. Esto es muy importante, no tanto de la parte emocional del deseo, sino los niveles de conciencia. Las personas que desean muchas cosas, pero no tienen nada. A eso me refiero específicamente. La emoción, deseo imperioso, o sea, tienen muchos deseos de ganar, pero como que no tienen la estrategia o el mecanismo para alcanzar los objetivos que tanto anhelan en su vida. El proceso es esclavitud. Entonces, es una situación muy particular. La época de la esclavitud muy marcada en la historia de la humanidad, pues la raza morena querían salir de ahí, pero no encontraban las estrategias hasta que llegaron líderes extraordinarios que los orientaron para salir de la situación tan complicada que era la esclavitud. La introducción respecto a este tema tiene que ver con conceptos muy interesantes. Hay una película maravillosa que vamos a ver varias partes, que es Matrix, donde dice, ok, te metes en la madriguera del conejo o te sales de ahí. ¿Qué vas a hacer? Entonces, entramos un poquito en este concepto, ¿qué decisión tomamos? La definición más importante en este proceso es la capacidad para tomar decisiones inteligentes. ¿Hay más energía disponible en el nivel del deseo? Sí, claro, estamos en 125. El deseo realmente motiva vastas áreas en la actividad humana, incluyendo la economía. En esta película que te mencionaba de Matrix, vamos a mirar esta parte que es fundamental. Si no han visto la Matrix 1, te recomiendo que la veas. Para mí es una de las mejores películas que tiene que ver con toda la parte de reprogramación mental. Es importante que la analices. Ok, en este proceso tan maravilloso de esta película de Matrix, que aquí Neo es el elegido, aquí inicia el proceso al tomar la decisión de salir de la esclavitud, como lo mencionamos anteriormente. Todos los deseos o te esclavizan o te sacan adelante. Vamos a mirar cómo nos limitan esos deseos y cómo nos generamos nosotros la alternativa para hacerlo realidad a través de diferentes frecuencias. Los publicistas juegan con los deseos que nos programan con necesidades vinculadas con los impulsos instintivos. En algo que realmente estamos muy influenciados y muy manipulados es en la propaganda, en la publicidad que se maneja actualmente. Todo lo que se conoce frecuentemente como el famoso neuromarketing le vende sanamente, pero a través de deseos que mucha gente ni siquiera puede cumplir. El deseo nos mueve a dedicar un gran esfuerzo para alcanzar las metas u obtener recompensas. Fácil, el deseo es maravilloso, sí, solo si se tiene una estrategia adecuada para alcanzarlos. El deseo por el dinero, prestigio, poder ser guiado en la vida de muchos de los que han superado el miedo como su motivo de vida predominante. Entonces, seguir guías, orientadores, personas que con el ejemplo han mostrado excelentes resultados y han hecho realidad sus deseos más importantes es una buena carta para poder empezar a trabajar. El deseo es también el nivel de las adicciones, en donde el deseo se convierte en un proceso más importante que la vida misma. O sea, la adicción es realmente como la dopamina, que es el neurotransmisor que está en nuestro maravilloso cerebro, te vuelve adictivo a algo. Entonces, tanto cosas positivas como algo negativo. La dopamina trabaja mucho a nivel de los deseos. Las víctimas del deseo no pueden realmente ser conscientes de las bases de sus motivos. Entonces, generalmente cuando una persona cae en estos caos como la drogadicción, comer demasiado, sexo totalmente sin cuidado, sin protección, cosas como esas te van lastimando, pero es algo que tu dopamina te va llevando
para que puedas tenerte más satisfacción a nivel de tu mente. Algunas personas se vuelven adictivas al deseo de atención y cuidado de los demás por sus demandas constantes. O sea, es fundamental que empecemos a trabajar mucho los límites, que los vamos a ver muy bien en el mapa de la vida. El deseo por la aprobación sexual es una industria con enormes resultados en el nivel de cosmética, moda, que lanzan el glamour y el encanto. Entonces, hay mucha gente que está invirtiendo muchísimo dinero en esto y las empresas que saben trabajar muy bien, aparte de neuromarketing, pues trabajan mucho el deseo de ser elegante, ser bonito, ser atractivo, y eso hace que la gente compre de manera compulsiva. El deseo tiene que ver con la adquisición y la acumulación, que a menudo es insaciable, ya que es un campo de energía en curso. Entonces, una de las cosas más valiosas que hace que controlemos el deseo, lo vamos a ver en el nivel intermedio, es la aceptación. Acepta como eres, ¿ok? Al aceptar como eres, no tienes que estar pensando, quiero ser como fulanito de tal. Hay casos muy particulares de personas que desfiguran literalmente su rostro de tantas cirugías plásticas que se hacen y terminan volviéndose un desastre. O sea, cuidado con esos conceptos tan negativos. La satisfacción de un deseo es simplemente reemplazada por el deseo insatisfecho de otra cosa. Entonces, como que estamos jugando, destapando un hoyo para tapar otro, por ahí no es el proceso. Entonces, el deseo del dinero es válido, es importante, pero cuando se gana más dinero, y lo vamos a ver muy a fondo, cuando aceptas lo que eres y te das cuenta que ganar dinero no es otra cosa que prestar un servicio y suplir una necesidad que la gente esté dispuesta a pagarlo de forma realmente significativa para ti. Por ejemplo, los multimillonarios a menudo permanecen obsesionados con la adquisición de más y más dinero, ¿ok? Pero la gente que llega a niveles muy altos de dinero no trabajan por el dinero, trabajan por la solución a problemas inteligentes. El deseo es obviamente un estado muy superior a la apatía o a la tristeza, que lo hemos visto anteriormente, porque ya estás como en camino de querer lograr algo importante para ti, para tu familia, para tus seres queridos. Con el fin de obtener, primero has de tener la energía para querer. Entonces vamos queriendo hacer cosas y obtener lo que tanto deseamos. Ese es un punto que ya vamos avanzando, estamos saliendo ya de ese hueco tan impresionante que empezamos con la vergüenza. Los medios de comunicación han tenido una gran influencia en muchos pueblos oprimidos, inculcando necesidades y aumentando sus deseos hasta el punto de sacarlos de la apatía y empezar a buscar una vida mejor. Es válido, todo el ser humano necesita tener una ilusión, un sueño por conquistar. Querer nos abre el camino al éxito. Ahí empezamos en el deseo de decir, bueno, yo quiero ganar más dinero, yo quiero tener una buena pareja, todo es válido. El deseo, por lo tanto, puede convertirse en un trampolín hacia niveles muy altos de conciencia. Por eso es cuando la gente desea algo, después viene el coraje, viene la determinación para alcanzar objetivos más importantes. Clínicamente, el deseo constructivo se deriva en el cumplimiento de las opciones elegidas. Todo en función a su consumación a la vista de los recursos de la razón. O sea, yo pienso que lo puedo hacer y ahí empieza el primer proceso interesante para lograr lo que tú tanto quieres y deseas. Va seguido de un acto de voluntad y esto a su vez afecta el nivel global de las conciencias. Todo es una voluntad y lo vamos a ver en el nivel intermedio cuando miremos más a fondo cómo se relaciona la voluntad con el deseo de salir adelante, de superación que es valioso en la vida. Así como lo deseado y el deseo pueden ser sustituidos por elección y por decisión. Yo puedo elegir el momento que yo desea. Ahora, la clave está en tener los pies en la tierra, estar claro de lo que yo quiero, y eso se hace a través del proceso de aceptación. La desventaja del deseo está expresada por su cualidad obligatoria, o sea, no es una obligación, el deseo debe ser una fuerza voluntaria para alcanzar los objetivos y no algo que sí o sí lo tengo que hacer. Simplemente es disfrutar el proceso de la intención a través de la voluntad para conquistar los deseos que tanto anhelas y que tanto deseas. Cuando se expande por la emotividad, puede ser experimentado como necesidades. Entonces, la necesidad no es tan buena. ¿Por qué? Porque es una carencia.
Y las necesidades que habla muy bien Maslow, de las necesidades básicas, intermedias y avanzadas, básicamente lo que queremos hacer es no dejar de fluir tanto en las necesidades básicas, que son frecuencias muy bajas. Vamos a las necesidades de autorrealización, que más que una necesidad es un deseo de ganar, un deseo de triunfar, un deseo de conquistar objetivos importantes. La consecuencia de una vida de persecución sin fin y la ansiedad respecto a la adquisición de fuentes externas y artificiales de satisfacción. Entonces hay gente que trabaja y trabaja toda su vida y no alcanza las metas propuestas porque solamente está vibrando en las frecuencias de carencia que son las necesidades. Eso se incrementa a la exposición al temor y a la pérdida. Entonces simplemente todo lo que piensas lo atraes. Tenemos tres mentes. Ayer tocamos tangencialmente este tema de la mente supraconsciente, de la mente subconsciente y la mente que tiene que ver con la conciencia. La conciencia es lo que se ve, que es la partícula, lo que materializas. La subconsciencia tiene que ver con el pensamiento, pero la supraconsciencia tiene que ver con las ondas, con las frecuencias con las que estamos trabajando. Y ahí es donde queremos hacer el cambio significativo para que vibremos en una frecuencia de abundancia, de prosperidad y que el deseo esté implícito ahí a través de una buena intención. Lo deseado es una ramificación del impulso original del hambre o la sed. Simplemente quitémonos esa hambre de la carencia. Hay gente que dice, todas las personas que triunfan en la vida es porque tienen hambre o tienen sed de triunfo. Sí, claro. O sea, quieren suplir una necesidad, pero esa necesidad se suple a través de una intención llevada para beneficio de él y de la sociedad, que puede ser un patrón de comportamiento autopropulsado o frustración crónica. Lo mencionamos anteriormente. El deseo te impulsa o te limita, pero cuidado, porque viene del miedo, la frecuencia anterior. Entonces, vamos a trabajar mucho ese miedo, enfrentándolo, pero deseando ser más eficientes. La teoría esotérica clásica, lo deseado y el deseo son energéticamente localizados en el chakra del plexo solar, o sea, la energía del amor incondicional. Todo es fundamental cuando tú trabajas con amor incondicional. La intención tiene que ver con bienestar tuyo y de tus seres queridos en beneficio de la humanidad, haciendo que el lenguaje de esta persona esté conducido por el plexo solar, amor incondicional, querer beneficiarse. Es la mejor forma para salir adelante a través de la frecuencia del deseo que te conduce directamente a la voluntad para ser mejor ser humano y mejor profesional. Las formas patológicas de los deseos crónicos son bien conocidas en la sociedad como el impulso sin fin por relaciones, sexo, materialismo, acaparamiento, adicciones y muchas más, que están en el nivel normal de la partícula, o sea, la vida que tenemos los seres humanos. Todo se logra a través de los pensamientos, por eso hay que influir mucho en el nivel de pensamiento, cambiar creencias para ir mucho más allá de la adicción que nos puede conducir este tipo de circunstancias. El constante deseo por la aprobación da lugar a comportamientos de agradar a la gente, complacencia y servilismo. O sea, tú no tienes que agradar a nadie a la hora de la verdad. Te tienes que sentir bien contigo mismo sin querer perjudicar a los demás. Y por sí solo sale el concepto de prestar un servicio con toda la mejor intención del mundo, sin querer que te agraden o desagradar. Simplemente lo haces por amor incondicional. Por eso fluye a través del plexo solar. Los caprichos sociales son a menudo compensatorios de la propia duda, la baja autoestima y la necesidad de proporcionar constantemente fuentes externas de placer. No busques el placer afuera, el placer siempre está dentro de ti. Cuando encuentres ese placer internamente de vivir, vas a disfrutar todas las bellezas que te da esta hermosa vida. Los deseos y necesidades son excesivamente narcisistas, aún las expresiones sociales y posicionamientos aparentemente altruistas. Simplemente hazlo porque te nace. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha, hazlo con amor y te vas a dar cuenta que vas a fluir mejor y vas a encontrar la verdadera publicidad porque te van a seguir por lo que eres, no por lo que aparenta ser. Las necesidades sociales también expresan rasgos de personalidad, de manipulación, competencia y búsqueda de estatus. El ser humano está buscando eso. O sea, entonces el ego se apalanca en eso. Entonces el narcisista dice, yo quiero que me vean, ¿no? Haz cosas buenas y te van a ver sin necesidad que te publicites.
El deseo y el ego, debido a su origen evolutivo, el ego desarrolla la función adquirida de conseguir, que es biológicamente necesario para la supervivencia. Por eso te decía, hay ego bueno. El ego bueno es, bueno, yo quiero adquirir cosas que me brinden seguridad, que me brinden confianza, que me brinden determinación. ¿Cuándo es malo? Cuando se vuelve demasiado narcisista. Ahí tienes que controlar muy bien, ir por el deseo de superación, que es todavía más importante. La fuente de satisfacción, por lo tanto, está situada ahí afuera y esa no es realmente la ventaja competitiva. Tu fuente de inspiración siempre es interna, no es externa. Externa simplemente es disfrutar los placeres que te da la vida y aprovechar todas las oportunidades. Mientras que la verdadera fuente de placer en sí es un mecanismo cerebral interno que es simplemente disparado por la adquisición de un deseo. Toda esta parte del código reptiliano del deseo es el concepto de ir más allá de los límites, ir a través de ese código reptiliano a toda la parte derecha que es la no lineal para crear, para innovar, para desarrollar con un propósito superior, que es todo lo que vamos a ver durante este maravilloso taller. Entonces, hay gente que, por ejemplo, trabaja mucho el concepto de los celos, que lo miramos ayer en el miedo, pero aquí en el deseo se maneja más específicamente este concepto. En los seres humanos, las elaboraciones son expresadas socialmente en búsqueda de un rango, de un estatus, de posiciones, de un estilo de vida competitivo que conduce a los celos y a la envidia. El ser humano es envidioso, ¿sí? Porque se enfoca en el extremo, en la gente afuera, y no en él. ¿Cuándo dejas de ser envidioso? Cuando te ocupas de lo tuyo. Y disfrutas que los demás tengan éxito. Esa es la parte más importante. El problema básico en el nivel de conciencia es el sentimiento interior de la carencia. Entonces, como yo carezco de algo y no lo tengo, entonces envidio lo que los demás tienen. Entonces, en vez de pensar qué están haciendo estas personas, como el proceso de modelaje, que es fundamental, ¿qué hace para tener éxito? Eso que hace, yo lo puedo hacer, o qué necesito aprender para poderlo hacer, cómo lo hace, cómo trabaja, cuál es la actitud que tiene. Esa actitud que tiene, yo la tengo, cómo la puedo disfrutar, cómo la puedo manejar. ¿Por qué lo hace? Tiene un sueño, tiene una meta. El sueño mío es similar al de él, o yo lo puedo tener un sueño superior. Y empiezo a trabajar todo este modelaje para ser más eficiente y en vez de estar envidiando, tiene dinero, pues los ricos son mediocres. Entonces, mediocre eres tú porque estás pensando en que no lo puede ser, no puede ser rico, que conduce a la insatisfacción crónica y a la sensación del ser incompleto y la constante búsqueda de comportamientos que no son los más adecuados. Entonces, vamos a ir mucho más allá para lograr realmente desarrollar el ser de éxito que todos los seres humanos tenemos. El lado oscuro del deseo, esto es muy, muy importante. La envidia, ya lo he olvidado, es eso, ese pecado capital que va en contra de la satisfacción de un propósito para el bien de los demás. La frustración, la envidia, los celos, la sensación de carencia interna y el impulso para compensar por lo extremo y en su expresión social. Esto es muy importante. Lleva a la compulsión y el deseo por símbolos de estatus, prestigio, rangos, que se note la popularidad de otros. Nada de eso. Hoy en día la gente está muy metida en redes sociales porque tienen muchísimos seguidores. Pues conozco mucha gente que tiene muchos seguidores, pero no tiene un trabajo estable, no tiene un proyecto de vida, no tiene un mecanismo para poder generar resultados para sus seres queridos o para él mismo. Entonces, ¿de qué sirve? Estos impulsos te llevan a la rivalidad, la búsqueda de un estatus, trepar socialmente, un fin y un deseo de poseer las cualidades de dinero y se convierte en su fin mismo. O sea, es algo muy material. El deseo de ser alguien es contextualizado como especie, implicando la superioridad y trayendo algo tan simbolizado como generar resultados para otros y no para mí. Entonces, hay envidia, hay temores, hay dudas, hay incertidumbres. Otras vías pueden ser seguidas a través de comportamientos extremos para conseguir titulares de atención en los medios de comunicación. Entonces, todo el mundo, aquí estoy, véame, ¿sí? Una fuente evidente de deseo por el estatus tiene origen en la rivalidad entre hermanos en la escuela, o sea, se pelean.
por contextos que no son buenos, en el que la competencia y el rendimiento son recompensados. Cuidado con eso. La competencia y el rendimiento debe ser recompensado, pero sin rivalidad. Entonces, cuando se mete la rivalidad, es un detonante neuronal realmente maravilloso, porque dice, yo no me tengo por qué dejar ganar de mi hermano. Y si mi hermano menor me quiere ganar, menos todavía. Entonces, genera rivalidad. Entonces, no genera competitividad, no genera apoyo incondicional, no genera rendimiento. Entonces, ese deseo te frustra o te limita al futuro. Así ganes temporalmente, pero al futuro no te vas a sentir a gusto porque no es un logro a través de la competitividad, del compañerismo, sino a través de la rivalidad. Vamos a ver un tema muy interesante en la película El abogado del diablo, donde este abogado maravilloso genera todo un concepto de sacar a una persona que realmente es un criminal, que realmente es alguien que no es muy grato, que su fin justifica los medios, pero lo hizo a través de un proceso disruptivo de comunicación. De hecho, esta película yo la trabajo mucho en los talleres de comunicación asertiva y tiene cambios realmente significativos. Véanla, por favor. Ok, en esa película realmente podemos ver todo el proceso de disrupción, ¿ok? Todo el proceso del cambio de mentalidad. El que yo envidie, critique o cuestione a otras personas, eso no me da derecho a mí para limitarme, para frenarme. ¿Perfecto? Porque no tomamos siempre, y es fundamental tomar la parte buena de todos los aspectos y encontrar realmente soluciones realmente trascendentales para mi vida, en beneficio mío y de la sociedad. El deseo es como el servilismo para muchas personas cuando está por debajeado, cuando se ve como concepto de esclavitud. La felicidad y la satisfacción provienen del grado de las decisiones, mientras que lo deseado trae ansiedad y tensión. Mira, cuando yo tuve la oportunidad de hacer muchos simposios y talleres de emprendedurismo, me encontré con mucha gente que me decía, pero es que ¿por qué a unos les va bien y a otros mal? Sencillamente yo les decía, revisemos el proceso de la capacidad para tomar decisiones. Seguramente las personas que les va mucho mejor en la vida han tomado decisiones más inteligentes, más asertivas para beneficio de él y en pro de la sociedad, de su proyecto, de negocios, de lo que quiera. Mientras que nosotros estamos más enfocados en por qué los demás tienen y yo no tengo. Entonces estoy en ese dilema que no me permite crecer de forma inteligente. Buda dijo, la esclavitud primaria básica son los sentidos. La gula fue incluida en la lista de los 7 pecados capitales, causa de servidumbre en el cuerpo de sus placeres. O sea, la gente comía porque no le quería dar comida al rico, o no le quería dar comida. Entonces, eso no es bueno. Magnate comía demasiado porque no le quería dejar comida a la servidumbre. Por favor, ¿qué es eso? Por lo que la comida o el sexo se convirtieron en las adicciones más comunes en ese entonces. Entonces, es mío. Entonces, el magnate que tenía más dinero, pues tenía más mujeres y el otro pues no tenía nada. Entonces, ¿qué es esta situación que está manejando la gente? Es, yo tengo más a costa de. No, es diferente. Yo puedo ganar más en beneficio de. Ahí es donde encontramos el cambio de disrupción fundamental, pero eso se logra a través del pensamiento creativo e innovativo del cerebro derecho. Más adelante, en el proceso de la civilización, incluyeron el alcohol, las drogas, para disparar artificialmente el sistema de recompensa del cerebro. Claro, generan adicciones. ¿Por qué te duermen? Sí, duermen el proceso de crear, ¿sí? Y te da cierta dopamina para estar aparentemente feliz o tranquilo. Por eso es que la droga lo que hace es calmar la ansiedad, pero no genera ningún beneficio. El deseo como adicción, la satisfacción repetida, el ciclo del deseo, la saciedad, conducen a algo que genera hábitos, los hábitos malos, que pueden escalar en personas vulnerables a caprichos y esa adicción los lleva a tener poco efectividad en su vida personal y profesional. Cuando la satisfacción de los caprichos se vuelve dominante, la inhibición por la razón se convierte en algo inútil y totalmente inoperante, como se ve en la búsqueda de las empresas peligrosas de alto riesgo que tienen un historial de altas tasas de mortalidad. O sea, te dicen,
vas a ganarte tanto dinero. Hay plataformas que actualmente te dicen, te vas a ganar tanto dinero, el dinero trabaja para ti, todo eso es válido, perfecto, pero recuerda lo importante, yo se lo escuché a un gurú muy importante, Warner Buffett, dice, ¿quieres que tu dinero rinda? No se lo puedes dar a personas que lo trabajen para ti, tú trabájalo, disfrútalo y contrólalo, es la mejor forma para que hagas que tu dinero trabaje para ti, perfecto. Por ejemplo, escalar el Monte Everest, descender en un barril las cataratas del Niágara, grabar un buceo en aguas profundas. Eso lo hacen personas expertas que se han preparado durante años. Si yo no soy experto en el tema y me voy a meter en una locura como esa, pues estoy buscándome un dolor de cabeza sin necesidad. Cuando las adicciones sustituyen la parte de la racionalidad y la autopreservación, incluso a pasar de graves consecuencias, es cuando ya la adicción te ganó. Entonces, no tiene beneficios ninguno porque tienes que tener un límite y tienes que trabajar con los límites. Los límites son muy importantes. Los puedes expandir en la medida que te preparas y te capacitas para eso. Las compulsiones vuelven rápidamente cuando la oportunidad para satisfacer se retornan como se ve en el juego compulsivo de la vida. Entonces hay gente que va y se vuelven compulsivos a jugar en un casino. Van y ganan 3 pesos, pero pierden 10. Y vuelven al día siguiente y dicen, no, es que lo tengo que recuperar. Sigue perdiendo y perdiendo hasta que pierde absolutamente todo. Pedofilia, drogas, la adicción al alcohol, la criminalidad, la cleptomanía, la sexualidad, todo esto es producto de deseos que no son controlados, que no son bien percibidos, que no tienen esa regulación de los límites que es fundamental para poder crecer de forma inteligente. Los pirómanos, las conductas psicóticas, trastornos alimenticios, compras compulsivas de alto costo, todo eso es malintencionado, entonces mejor contrólalo. Así como el despilfarro irracional, el acaparamiento de muchas cosas más. ¿De qué te sirve tener 3, 5 casas o mansiones si no las visitas? Quien la disfruta es a quien le estás pagando para que la tengas, ¿ok? Si la tienes y la estás generando resultados como un Airbnb, cosas como esas, vale la pena porque es un negocio, es un activo que te genera resultados. Pero tenerla solo por capricho no tiene ningún sentido. La investigación neuroquímica del cerebro ha revelado mecanismos genéticos de neurotransmisores en las adicciones que responden a la intervención como fármacos. Así es, la dopamina. En general, las adicciones son todas operativamente similares que se disparan la liberación de los neurotransmisores cerebrales asociados con el placer. Pues lo disfruto. Comer, tomar, sexo, drogas, todo eso se disfruta, pero te vuelves en un círculo vicioso que no sales de ahí o sales muy mal librado. Esencialmente, todas las adicciones son consecuencia de la adicción a la respuesta del placer en sí misma por cualquier medio. O sea, el fin justifica los medios. Eso no tiene ningún sentido. Un descubrimiento clínico recientemente fue que los medicamentos, incluso los de antiparkinson, podrían desencadenar conductas compulsivas como el juego del sexo y las compras. Hay una película que se llama, está muy en diferentes plataformas, El negocio del dolor. Ahí está perfectamente cómo a través de un medicamento la gente calmaba el dolor, pero los volvía adictos, pero no les solucionaba el problema. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Además, este tipo llegó a la cárcel por este tipo de circunstancias que se manejan. ¿Okay? Estos comportamientos pueden variar deseos de regímenes abusivos, del financiamiento multimillonario, la violación de niños, serie de asesinatos, o sea, crímenes que no se deben de cometer en la historia de la humanidad, pero la gente lo hace por el deseo mal controlado. Mecanismos subyacentes al mismo. Aquí hay una parte de la película, El abogado del diablo, que así es la película, donde el diablo, Al Pacino, le explica a su hijo, porque realmente es su hijo, ¿sí?, cómo puede manejar y cómo puede controlar los deseos, pero no le presta la más mínima atención. Esta película del abogado del diablo realmente es maravillosa porque estamos viendo toda la parte comunicación, toda la parte de los deseos, cómo controlarlos, cómo hacerlos. No seas demasiado engreído. Entonces, el engreimiento tiene que ver con el ego que te está controlando y no te permite ver todo el panorama, como mencionábamos anteriormente, de 360 grados.
Entonces te enfocas solamente en ti, pero desde afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, como debe ser. El tipo particular de comportamientos seleccionados es conforme a la influencia kármica, genética y los factores culturales que resultan en el nivel individual de la conciencia. Entonces, cuando yo trabajo la parte kármica, recuerde que la parte kármica es el proceso de tareas que tengo que hacer para evolucionar, tan simplemente como eso. Si me tocó algo que aparentemente es complicado, hágalo, disfrútelo, y en ese momento vas a evolucionar de manera maravillosa. Las adicciones no son extinguidas por consecuencias negativas, no importa lo terribles que sean. Las adicciones se quitan a través de trabajar con frecuencias altas, con el amor incondicional. Ya lo hemos visto anteriormente. ¿Ok? Por lo tanto, no son comprensibles para las personas normales que esperan que una pena de prisión disminuya la criminalidad. No, la criminalidad se disminuye cuando se le da a la gente la oportunidad de crecer de forma sostenida e inteligente y que todos tengan oportunidad de hacerlo. Entonces ya no necesitas mirar el dinero del otro o envidiar a otro, si no sabes que estás enfocado en lo que tú consideras que es lo más valioso para ti. La mayoría de los delincuentes reinciden en la delincuencia solo unos pocos días después de salir de la cárcel. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque están acostumbrados a eso, es lo que saben. ¿Okay? Entonces, y afuera no tienen oportunidades, no hay realmente el proceso de readaptación para que vea alternativas, oportunidades de trabajo, cosas como esas que son realmente maravillosas. Debido al impulso y la compulsión, como es característicamente visto en los pedófilos. Entonces, los pedófilos se dejan llevar solamente por eso, por el impulso, por el dominio de las personas más pequeñas. Cuidado con eso. El precio del orgullo es obvio, el precio de la codicia, la adquisición y la pomposidad son igualmente claros. Eso se llama egolatría. Las personas se aferran al odio, a la justificación desde hace muchos siglos porque pues el poder lo determinan los más fuertes. Antiguamente eran los más corpulentos, hoy los más inteligentes. Los coleccionistas de injusticias abundan en la historia de la humanidad, al igual que los mártires, los odiados, traficantes sádicos, masoquistas y perdedores. Desafortunadamente, cada vez el mundo es extremo. Así como sube el nivel de frecuencia de la gente que está en el mejor bien, también disminuye la gente que está más fregada y compulsivamente más limitada. Así como los demagogos, los tiranos de otro tipo. El odio, la violencia es intoxicante y los asesinos de los inocentes están jubilados. Los conflictos políticos, religiosos y filosóficos son tan adictivos que culturas enteras y poblaciones van a su muerte. Por favor, guerras y cosas como esas que no tienen ningún sentido. Por placer principal de tener derecho a vengarse. Entonces, ¿para dónde vamos? La venganza es, te repetimos, la frecuencia de más bajas que pueden haber. Si te das cuenta, es algo nefasto. El mismo mecanismo subyacente de pago secreto de placer se deriva de la tosudez, el resentimiento, la culpabilidad y la autorrecriminación. Todos estos factores se pueden corregir. ¿Cuándo? Desde una educación temprana. Y si ya está en la adolescencia, desde una reprogramación a temprana edad. Y si está en la edad adulta, desde una reconfiguración de todo el proceso mental para lograr mejores resultados. Es tan extraño como puede parecer a primera vista en el sufrimiento en sí. Pues paremos de sufrir, como lo vimos anteriormente en el anterior video, paramos de sufrir, empezamos a encontrar paz interior y a través de la paz interior no necesitamos de estos deseos tan bajos que existen en la historia de la humanidad. Con la mayor evolución, los deseos y necesidades desaparecen debido a que la satisfacción no surge de lo que uno tiene, sino lo que uno es. Sino darse cuenta de la experiencia de existencia, que yo estoy vivo, estoy sano, tengo energía y puedo lograr cosas más importantes. La cual no depende de ningún cerebro externo evolucionado fisiológicamente o alterado artificialmente. No, depende de mí. Yo puedo reconfigurar mi proceso mental del cerebro. Sí, trabajo la parte subconsciente, que es la parte de los pensamientos, cambio las creencias y por lo tanto lo que tengo es algo mucho mejor, porque vibro una frecuencia superior.
La experiencia personal se envuelve de alegría y del sentimiento de libertad interior. Siguiendo la secuencia de ¿y entonces qué? Como lo vimos en la dinámica anterior, hasta que te llega la muerte. Con el tiempo el miedo oculto se desencadena toda una secuencia que resulta ser miedo a la propia muerte. Entonces ahí te enfrentas a tu verdadero ser, a tu verdadero yo, y empiezas a surgir, no puedes ir más abajo. Es este miedo a la muerte el que es reprimido e inconstantemente tras multitud de miedos a los que el hombre está propenso. Entonces, vamos a quitarnos el miedo a morir porque es algo que ya lo vimos y es real. Vamos a morir, disfrutemos la vida mientras estemos vivos. Con la rendición a la vida misma y la realización de la voluntad de Dios, el resplandor interior es brillar como ser humano y la propia supervivencia es la entrega a Dios emergiendo de la alegría. Entonces yo emerjo de la alegría y vivo mi proceso de vida como en este estadio de mi cuerpo físico, pero sabiendo que mi alma va mucho más allá. Un requisito previo para la eliminación con éxito del miedo a la muerte es una profunda entrega a la energía y el amor de Dios en tiempo de rezar de gracia divina. ¿Qué significa? Orar, meditar, rezar, todo eso es importante, sabiendo que siempre tienes una energía divina que te apoya en todo momento. Convirtiéndose a sí mismo el cumplimiento del propio potencial espiritual, elimina todas las necesidades y todos los deseos. Los deseos de bajo espectro, elimínalos. Quita las necesidades, vive con amor. La fuente de la felicidad reside en el interior donde siempre has estado y eres un ser maravilloso. La fuente de la felicidad del ego son provisionales, temporales y transitorias e ilusorias de la realidad, que solo puede ser verificada experimentalmente. Entonces, ¿para qué te conectas con las fuentes de un ego egocentrista cuando realmente estás enfocado en un ser maravilloso que te permite vivir la vida a plenitud? El ser no requiere nada de él porque es innata y totalmente completo, ya que la fuente principal y primordial de todo lo que existe radica en su interior. Así, aparte de las necesidades físicas y básicas para la supervivencia, las creencias son una preocupación. Quítate las creencias negativas, vamos a trabajar. Todo este proceso es fundamental para que llegues a entender y comprender que eres mucho más de lo que aparentas ser. El que no requiere nada está libre de temor y por tanto inmune a un estado y sin miedo. Estoy tranquilo, estoy en paz conmigo mismo. Con el tiempo, incluso el deseo de tener un cuerpo desaparece y se ve como un estorbo, aunque inútil, para explorar el dominio lineal. Entonces, tu cuerpo llegará un momento que ya empezará en la mayor edad, a sufrir un poquito más, pero disfruta el proceso mientras llega el fin de tu cuerpo físico. Operativamente, el cuerpo podría ser visto como una sonda espacial temporal de la dimensión lineal que sirve al proceso de la evolución espiritual. Con el tiempo, la identificación del cuerpo desaparece y luego se acerca de forma espontánea a un ello en lugar de el yo. Ello es lo que me conduce, a dónde voy, para dónde estoy haciendo. Y no el yo chiquitito, voy por el yo superior, que ya lo hemos visto, quitándonos los miedos para ser más eficientes. Reemplazando el deseo, la mente piensa que el deseo y lo deseado son necesariamente motivaciones para el logro de objetivos. No, no es así. Yo puedo ir mucho más allá de los objetivos terrenales. Puedo aspirar a los objetivos del universo. Los procesos necesarios son la mayor voluntad de contemplación, reflexión y meditación. La recompensa posterior es grande y abre una puerta a muchos beneficios inesperados de recontextualizar las cualidades subjetivas de la vida. Hay 5 niveles básicos que son importantes que los tengamos en cuenta para que podamos hacer que este proceso del deseo sea maravilloso. Esto está en la Cábala y está en los libros del budismo. Empecemos por... Y tú te vas a ubicar en dónde estás. Quiero que apuntes en la tarea hoy, porque hoy me fui y se me olvidó colocar la tarea, pero la tarea es fundamental. La tarea de hoy es, coloca tus 5 o 10 deseos más importantes, que si los cumples, te autorrealizas en tu vida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la Cábala de los básicos niveles de los deseos? Primero,
Deseo número uno, material, ejemplo, un coche, alimento, sexo. La gente piensa que el tener esto ya es lo máximo en la historia de la humanidad. Y así es la gran, inmensa mayoría de la población del mundo. Yo no estoy en contra de eso. Qué rico tener tu coche, tener tu casa, poder viajar y tener una pareja estable, maravillosa, con quien puedas disfrutar tu intimidad. Eso es maravilloso. Nivel de abundancia, nivel 2. Menos egoísmo, porque el primero es yo. En este es menos egoísmo, en donde la causa es lo más importante. ¿Para qué quiero esto? ¿Por qué lo quiero? Ejemplo, la gente de Facebook une la humanidad y hace más grande la vasija. La vasija es el receptor para tomar toda la información, porque este aparato que inventaron le permite a la gente comunicarse a nivel mundial. Esta se llena de luz, que se conoce como en la Cábala, como el Or, lo vamos a ver más a detalle en el árbol de la vida. Ejemplo, Apple, intercomunicación, une la humanidad y se hace más grande la vasija, porque pues las redes sociales y todo eso se puede manejar a través de estos aparatos inteligentes. Entre más beneficiarios exista, más abundancia. Simplemente piensa, ¿quieres tener todo lo que tú deseas? Busca un mecanismo que te permita tener tu producto, tu servicio con más beneficiarios. Y ahí la abundancia fluye de manera maravillosa. Ese es el nivel anterior, que es el nivel de la intercomunicación. Ahora viene el verdadero poder que la gente busca. Naciones Unidas, cuando se creó, al fin, fue maravilloso. Vibraba en una frecuencia altísima. Hoy no vibra tan alto por las decisiones de ellos mismos. En este nivel, el nivel de grandes cambios y beneficios sociales, culturales y económicos para la sociedad. O sea, creamos algo para ayudar a la sociedad. ¿Perfecto? Como el caso de las Naciones Unidas, que sigue vibrando muy alto, pero ha perdido fuerza por malos manejos de algunos de sus dirigentes. El siguiente nivel es el nivel del conocimiento, o sea, vamos más arriba. Es el nivel de los grandes maestros en la historia de la humanidad. Aquí colocamos algunos ejemplos, ¿sí? Carol Wojtyla, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, y los que te vengan a la mente que han logrado cambios significativos en la historia de la humanidad. El nivel 5, los grandes secretos del universo. El nivel de los iniciados como Buda y como Jesús de Nazaret. Yo te pregunto, en los deseos que colocaste al principio, ¿cuántos están en primer nivel, segundo, tercero, cuarto o quinto nivel? Perfecto. Para poder ascender y poder tener, lo mínimo que tenemos que tener son deseos de tercero y segundo nivel. Tenemos de cuarto y quinto, maravilloso, porque eso habla de que estás en un camino de la iluminación que es realmente maravilloso. El sendero del budismo, una guía para la conducta en la vida y cómo se consigue este sendero maravilloso. Empezamos por el primer paso. Ideales correctos. O sea, yo puedo tener deseos que me permitan trascender si tengo ideales correctos, cómo ayudar a la humanidad. Motivos correctos. Me motiva la idea realmente de darle, si yo soy un empresario, empleo bien pagado a gente que tenga talento y capacidad para desarrollarlo. Lenguaje correcto. No necesito utilizar palabras antisonantes o groserías para decirle a la gente lo correcto, lo adecuado y motivarlos para que sean más influyentes en la vida. Trabaja mucho la irrupción, como lo hacía el Maestro Jesús, a través de las parábolas y las metáforas para ser más eficiente. Acciones correctas. O sea, lo que se ve no se juzga. ¿Perfecto? Y si tú haces las cosas bien, pues simplemente lo estás manifestando de forma adecuada. Correcta manera de vivir, o sea, simplemente no necesito ir en contra de las demás personas, utilizarlos para obtener mis beneficios. Voy a favor de ellos para que ellos saquen todo su potencial, ganar la idea del juego de la vida. Esfuerzo correcto, trabajo en equipo, liderazgo, generar mecanismos de crecimiento sostenido, de rendimientos de alto beneficio para la sociedad. Recuerdos correctos acerca de uno mismo. Beneficios de que yo estoy haciendo en tiempo y forma adecuadamente las cosas para vivir como merezco vivir de forma profesional, personal y inteligentemente. Correcta realización. Esto es fundamental. Yo realizo todo
para que los beneficios se encuentren de manera más inteligente en beneficio de mi propósito de vida, que es ayudar a la humanidad. Espero que este taller del día de hoy o este contenido les sea de utilidad, porque realmente es maravillosa la información que recibieron, y enfoquémonos en los deseos que son realmente los más adecuados para trascender en la historia de la humanidad. Les habló su amigo y coach Duban Santana. Que tengan un excelente día.